¿Ya? Sí. Una pregunta, ahí dice que son, o sea, en la teoría física dice que son reacciones, o sea, que se puede volver al producto original. ¿Cómo? El mismo procedimiento que se dio aquí para formar este elemento se puede ir es reversible, puede ir de vuelta. Entonces, exacto. De nuevo, a ver, cuando nosotros estudiamos ¿cómo es la glucosa? La glucosa cuando está en estado sólido, por lo general está en estado lineal, pero cuando está en agua, tiende a formar este estado cíclico. Y eso es gracias a que el agua puede, por ejemplo, a ver, se fue este hidrógeno, ¿verdad? Pero se fue ¿dónde? No se queda en el aire. En el proceso de que se va y luego vuelve a la otra molécula, no queda en el aire. Es ahí donde el agua básicamente funciona. Recuerden que yo les dije, el agua tiene capacidad de autoionización. Entonces el agua se separa en hidrógeno, oxidrilo, y se vuelve a unir, y se separa y se vuelve a unir todo el tiempo. En todo ese procedimiento, el agua trabaja como un aceptor del hidrógeno. Es como que dice, te lo guardo el hidrógeno, formato enlace, y ahora cuando le falta un hidrógeno aquí, te lo devuelvo. Entonces por eso que en el medio acuoso las moléculas pueden formar este tipo de estructuras cíclicas, pero en un medio sólido obviamente van a tener una preferencia más lineal. Ahora, como les decía su compañero anteriormente, esta es la estructura que nosotros estamos manejando ahora, pero en el metabolismo no se van a procesar los éteres, sino se van a procesar principalmente los grupos aldehídos o cetonas. Así que cuando entremos al ciclo de Krebs o demás, no necesitamos tener este enlace con el oxígeno en el medio. Necesitamos la parte lineal. Y cuando digo necesitamos, me refiero a que las enzimas van a trabajar con el grupo aldehído y no con el grupo éter. Así que la misma glucosa se dispone en una disposición lineal, entra al metabolismo. Entonces, de nuevo, todas estas estructuras que se van formando son bastante equilibradas, están completamente, se forma la estructura lineal, se forma la estructura cíclica, se forma la estructura lineal, se forma la estructura cíclica. Ya, pero nosotros tenemos que saber en qué estructura estamos estudiando cada elemento. Entonces, la glucosa puede tener estructura lineal o puede tener estructura cíclica. También hay una estructura de bota que es más fea, que no la vamos a ver, pero por ahora queremos no manejarnos. ¿Ya? ¿Qué es? Entonces quedamos con, por ejemplo, un ejemplo aquí tenemos alfa de, esta es una molécula B, y en este caso alfa porque este oxidrilo está abajo, ¿verdad? Y beta porque está arriba. Está arriba en la disposición Z o en la disposición 3D, que esté arriba significa que esté hacia atrás. Y si está abajo es que está adelante. ¿Queda claro? Ahora, entonces, cuando el formato del elemento, perdón, cuando la disposición de estos grupos oxidrilos en función del carbono MZ, ¿se acuerdan cuál era el carbono MZ? ¿Cómo? ¿El meseta? ¿El que se une con un alcohol? El que se une con un alcohol funcional unido al alcohol, a un carbono mediante el alcohol. Exacto. Entonces, en la glucosa, el carbono miacetal sería el carbono que tiene el aldehído, ¿verdad? Que luego se une a un alcohol en el carbono 5. Ese se convierte en un carbono miacetal. Ahora, acabamos de decir que se forma el oxidrilo y el hidrógeno, y este oxidrilo puede estar adelante o atrás y puede ser alfa o beta, ¿verdad? Listo. Digamos que se mantiene la estructura dextrógira, que sostiene el carbono 5, pero en el carbono 1 puede estar adelante o atrás, o sea, puede ser alfa o beta, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si al dextrógero levógiro yo lo llamaba, ¿se acuerdan que se llamaba? Ambos. Es enantiómero. Enantiómeros. ¿Qué les llamaré a los alfa y beta? Omega. Se denominan anómeros. Anómeros, ¿por qué? Porque la disposición del oxidrilo, adelante o atrás, nosotros lo vamos a dibujar arriba o abajo porque lo hacemos en 2D, pero están en el plano Z. La disposición de este oxidrilo, acá abajo o acá arriba,
cuando están en el carbono hemiacetal, en otras palabras, cuando están en la estructura cíclica, ¿verdad? En el carbono 1 de la estructura cíclica, a estos dos los vamos a llamar, esta es una glucopiranosa, esta es otra glucopiranosa, son dos moléculas iguales, ambas son D, no hay ningún problema con ello, la única diferencia con una es alfa y la otra es beta. Entonces, estos dos, en la molécula lineal, se los llamaría enantiómero, DOL, por ejemplo, pero cuando ya están cíclicas es alfa o beta, entonces a estos ya los llamo anómeros. Entonces, si yo les digo, denme un ejemplo de una molécula anómera, ustedes me tendrán que dibujar una estructura cíclica. No pueden decir simplemente glucosa. Por decir, la glucosa que está en estado lineal no puede presentar esa característica. Serán enantiómeros, serán anómeros. O al revés, si les digo, denme un ejemplo, dibujo un ejemplo de una molécula enantiómera, entonces me tendrán que dibujar una molécula preferentemente lineal. ¿Queda claro? Y puede ser igual un anómero si es A de glucosa y el otro es alfa L glucosa. Excelente pregunta. ¿Qué creen? No sé, pero eso pregunté. En este caso no vamos a tener L-glucosa cuando está en formato cíclico, se mantiene como D-glucosa. Porque el carbono 5 ya pierde la gira, ahora el carbono 5 está acá, ¿verdad? Entonces esto se mantiene siempre acá arriba, por eso siempre es D. Siempre Esto es D. no va a estar acá abajo. Entonces ahora sería simplemente D alfa o beta. O sea, no va a haber levógeros en una estructura Lo cíclica. podemos escribir para entender que existe la posibilidad, pero dentro de la disposición de la molécula es complicado que todo este grupo esté acá abajo, dentro del anillo. Pero si fuera el caso, sí tendría que dibujar eso. Ahora, ¿qué pasa si? ¿Se acuerdan que habían las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, verdad? Bien. ¿Qué pasa si este anillo que se acaba de formar se forma de una molécula lineal que tenía 6 carbonos? Se forma, como ya lo hemos visto hace un momento, y van a obtener esta pequeña estructura que tiene similitud con una molécula orgánica denominada piranos. Por lo tanto, cuando el ciclo se forma de una molécula de 6 carbonos, se las conoce como piranosas, porque se parecen al pirano. Pero cuando el ciclo se forma de una molécula que tiene 5 carbonos, no 6, su estructura va a ser distinta y se parece al furano, que es una molécula orgánica. Entonces se las conoce como furanosas. Es un nombre extra que se le da, nada más. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si yo les pido que me den un ejemplo de una molécula furanosa, me tendrán que dar una molécula de 5 carbonos que esté en estado cíclico. Y si les pido que me den una molécula piranosa, me tendrán que dar un hidrato de carbono de 6 carbonos que esté en estado cíclico. ¿Furano 6? Furano 6. No, pirano 6, furano 5. ¿Queda claro? Pirano o piranosa, 6 carbonos. Furano o furanosa, 5. Todas son en estado cíclico. Sí, porque se parecen a... Esta es una molécula orgánica que se llama pirano. ¿Se da cuenta? Esto no es un hidrato de carbono. Esto sí es un hidrato de carbono. Pero bueno, la forma de esta molécula tiene una estructura similar, visualmente hablando, al pirano. Por eso se la llama piranosa. Lo mismo con la forma de esta molécula tiene una estructura visualmente hablando similar al furano. Eso se llama furanosa. Pero no es la misma molécula. Partamos que todo el enlace y esto no es lo mismo. Es una molécula distinta, simplemente con la similitud visual. Por eso se la llama así. Sé que son hartos conceptos nuevos. Si se han aprendido anatomía, esto después van comiendo, No. Es que en la anatomía lo ves. Acá, que una glucosa lo Pero aquí ves. lo están viendo. O sea, se va a tener que poder.
Entonces, doctor, la fórmula de Howard entonces es solo la fórmula en cómo entran a su estado cíclico. Es el La ciclo. forma de Howard es esta, Entonces, el ciclo. es el ciclo, no el cómo llegaron al No el estado cómo. cíclico. De nuevo, a ver, no me gusta que se confíen cuando digo que los exámenes no son memoria, porque luego se confían y eso lo usan en mi contra. ¿Quién se confía? Pero de nuevo, a ver, estamos en el 2025. La gente por lo general no sabe estas cosas de memoria. Y está bien, porque cuando quiera saber la estructura de la glucosa, lo busco en el celular y eso es cosa de 2 segundos. Lo que quiero que entendamos principalmente es, se formó el ciclo ¿cómo? ¿De dónde viene cada hidrógeno? Se formó porque sí, ¿qué carbonos se unieron? ¿Se pueden unir estos carbonos o no? Pero yo les puedo hacer una simple pregunta de, fórmeme la estructura de Howard para el gliceraldehído. El gliceraldehído tiene 3 carbonos. ¿Podemos formar una estructura sencilla de 3 carbonos? No dar la descripción, ¿verdad? Y eso lo saben no por memoria, sino porque entendimos cómo se dio, más allá de saber la estructura de memoria. Entonces lo que quiero que entendamos es qué significa enantiomería, qué significa un carbono hemiacetal, y esto además es importante para la parte metabólica, porque al final, cuando vayamos viendo ya las disposiciones de la enzima tanto, solamente trabaja con la B-alfa glucopiranosa. ¿Qué es glucopiranosa? ¿Por qué no se le llama simplemente glucosa? ¿Y qué significa D y qué significa alfa? Entonces ya sabemos de dónde viene. Capaz no me acordaba que alfa era arriba o abajo, pero ya sé en qué carbono buscar, dónde está arriba o abajo. Así que si me dice glucopiranosa es glucosa que está en una estructura cíclica, entonces busco un ciclo. Eso es lo que quiero que tengamos. Y se aprende a estudiar la glucosa sí o sí. Eso sí. ¿Ya? Un poquito más de química. Vieron en colegio que los elementos químicos pueden tener la capacidad de oxidarse y reducirse, ¿verdad? La oxidación básicamente es un concepto que basta, no únicamente, pero también está basado en función de donar protones, ceder protones. Entonces, sobre esa idea, la pregunta aquí es, ¿qué agentes son capaces de oxidarse y qué agentes son capaces de reducirse? En una reacción química todo es estable, ¿verdad? Todo entra en equilibrio. Si alguien gana, alguien tuvo que perder. En este sentido, si alguien se oxida, alguien se tuvo que haber reducido, sí o sí. Así funciona en química la situación. La glucosa o los hidratos de carbono podrían en ese caso tener esa capacidad de oxidación o reducción. No todas las moléculas tienen esa capacidad. Entonces, cuando hablamos de los hidratos de carbono y la glucosa, nos damos cuenta de que estos compuestos, gracias a su grupo funcional, aldehídos, tienen esa capacidad de oxidarse o reducirse. Ahora, cuando yo digo los monosacáridos son agentes reductores, ¿a qué creen que me refiero con eso? Que cuando pueden oxidar a otro los oxidan. Si yo soy un reductor, ¿qué estoy haciendo con la otra molécula? Yo estoy reduciendo a la otra molécula. Entonces, ¿yo qué hago? Sí, exacto. Entonces, recordemos eso. Un agente reductor es aquel agente que, en este caso, reduce a la otra molécula, pero para que la puedas reducir, esta misma se tiene que oxidar. Un agente oxidante, que sería lo opuesto, es un agente que oxida a una molécula, pero para que ésta se oxide, ella misma se tiene que reducir. Entonces, la glucosa es un agente reductor. Reduce a otra molécula, por lo tanto, la glucosa se oxida. ¿Ya? Entonces, posible pregunta de examen. ¿Los hidratos de carbono son capaces de oxidarse o reducirse? No, porque ese agente reductor se va a reducir. Son capaces de oxidarse. ¿Ya? Ahora esto es importante, no voy a entrar en metabolismo todavía, pero es un grupo funcional, el aldehído, por ejemplo, es un grupo funcional que se oxida fácilmente con agentes bastante suaves, como por ejemplo el cobre. El cobre o el ion cúprico, que se encuentra por lo general en el sulfato de cobre, es una solución celeste. Cuando yo la mezclo con los hidratos de carbono, con la glucosa,
Este se oxida rápidamente. Ahora, el cobre va a pasar de 2 a 1 y cambian los colores, y eso es algo que vamos a ver en el laboratorio, es una experiencia bonita. Pero lo que quiero que veamos un poquito aquí es la estructura. Si se dan cuenta, aquí tengo la estructura cíclica de Howard, ¿verdad? ¿Quién se está oxidando dentro de la glucosa? El aldehído, ¿verdad? En esta estructura cíclica, ¿dónde está el aldehído? Recuerden que aldehído es carbono unido a un oxígeno por doble enlace, unido a otro carbono y unido a un hidrógeno. Eso es aldehído, ¿no? Carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno, enlace carbono. Ese es un aldehído, sí o sí. La pregunta aquí es, ¿dónde está el aldehído en esa estructura? ¿Dónde está el doble enlace con el oxígeno? No hay, ¿verdad? Aquí hay un éter, básicamente, es una posibilidad de éter. Entonces, a eso me voy. Las disposiciones de las estructuras de la molécula no es porque ya sabemos, estructura cíclica, la glucosa siempre está en estructura cíclica. La glucosa va a estar cambiando su estructura en función de su necesidad. Entonces, en este caso, si la glucosa está en agua en estado cíclico, la glucosa va a estar constantemente cambiando de estado cíclico a estado lineal. Estado cíclico, estado lineal. Entonces, cuando yo agrego el ion cobre, por ejemplo, la glucosa en estado cíclico se empieza a abrir, básicamente el proceso reversa que vimos hace rato, y pasa a un estado lineal. ¿No ven? Este estado lineal ya tiene el carbono con doble enlace al oxígeno. Está acá el teléfono, no se preocupen. Entonces, ese carbono que aquí está dispuesto en rojo, básicamente es el que se va a oxidar. ¿Para qué? Para que se reduzca el cobre. ¿Dónde está el cobre? Acá. Entonces, esto se oxida, y esta oxidación ¿en qué va a consistir? En orgánica decimos, o en química orgánica, que un grupo aldehído, cuando se oxida, se convierte en un grupo carboxílico, o en un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces básicamente se convierte... ¿Qué cambió aquí en la molécula? Tiene ahora un hidroxilo. ¿Qué cambios hay ahí? Se pasó de tener un hidrógeno a un oxígeno. Ganó un oxígeno, ¿verdad? Antes tenía un hidrógeno, pero ahora tiene un oxígeno. Entonces el carbono ya no está unido al hidrógeno, sino está unido al oxígeno, y el oxígeno está unido al hidrógeno. Entonces ahora esto ya no es un aldehído, esto es un ácido carboxílico. No tienen que saber más, ¿ya? Hasta ahí lo dejamos con la oxidación. Entonces los aldehídos, cuando se oxidan, pasan a ácidos carboxílicos. Como la glucosa se oxidó, alguien se tiene que reducir, ¿verdad? El cobre pasó de una valencia más 2 a una valencia más 1. Esta se une con el oxígeno y forma el óxido de cobre. Este óxido de cobre es insoluble en agua y tiene un color básicamente igual al ladrillo, un color naranja. Entonces yo puedo básicamente, en términos muy generales obviamente, mezclar glucosa con sulfato de cobre. El sulfato de cobre es azul celeste, y si esta glucosa es capaz de reducir al cobre, básicamente yo voy a ver que se pierde el color azul de la solución y se empieza a formar una pequeña arenilla naranja en el fondo del tubo, algo que no es soluble en el agua. Entonces yo les puedo dar posiblemente una muestra al final del examen del bloque 1 y decirles, díganme qué hay en este tubo. Ahí puede haber un lípido, puede haber un azúcar, un monosacárido, un disacárido. Ustedes harán diferentes pruebas probando las propiedades físicas y químicas de la molécula que estamos viendo hasta ahora, para determinar, ok, como hay un agente reductor, entonces esto es un azúcar, y veremos otras cosas luego para evaluar qué tipo de molécula es. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber de aquí? ¿Cuál es el concepto principal? Que los monosacáridos son agentes reductores. ¿Qué significa ser un agente reductor? Que es capaz de reducir a otro elemento en una reacción. Por lo tanto, para que lo reduzca se tiene que oxidar. Ahora, un grupo aldehído se oxida en un grupo carboxílico. Nada más. No tenemos que entrar en el proceso ni en cómo se oxida. Estas son competencias de otra asignatura. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Mentirosa.
O sea, Ahora, ya. hasta aquí fueron, digamos, Entonces, si son reductores, reducen la molécula, la oxidan, pero antes de oxidar, si son reductores, reducen a una molécula, pero que ellas se tienen que oxidar. Mientras yo me voy oxidando, la otra molécula se va a Seguramente si te pasa algo para entrar en un ciclo, estamos hablando del metabolismo después, claro, estamos hablando del metabolismo después, como que una música, va reduciendo, va haciendo más ciclos, liberando cosas y para poder entrar. Ahora, todo lo que hemos visto ahora es Periódico. monosacáridos. Disacárido sería un monosacárido más otro monosacárido, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahora, es más fácil estudiar los disacáridos en estructuras de Haworth, en estructuras cíclicas. Ahora, ¿se acuerdan que era un carbono biacetal? Carbono que tenía el grupo aldehído o cetosa que se une a otro carbono mediante el grupo OH, ¿verdad? O el alcohol. Listo. Ese carbono biacetal en los aldehídos es el carbono 1. Compuesto, carbono 1 es el carbono biacetal. Lo identificamos, ¿verdad? Listo. Esta molécula más esta otra molécula se van a unir para formar un disacárido. ¿Dónde está la unión? Ubico al carbono diacetal, la molécula 1, y ubico al grupo alcohol del carbono. ¿Qué carbono sería este? 1, 2, 3, 4. Del carbono 4. Básicamente es el grupo alcohol funcional más cercano al carbono diacetal de la otra molécula. Entonces, carbono 1 es el carbono diacetal y el carbono, en este caso 4, de la otra molécula. Ahora fíjense, acá tengo en rojo el grupo oxidrilo y acá tengo en rojo solo el hidrógeno. Cuando estos se forman, básicamente se lo llama proceso de condensación. Para que se condensen tiene que ingresar una molécula de agua externa. Ahora esta molécula de agua, ¿cómo va a ingresar? Bien, este oxígeno, ¿verdad? Este oxígeno, básicamente, perdón, no es ingresa, sale la molécula de agua. Este oxígeno pierde el hidrógeno. Entonces, este oxígeno se queda con un solo enlace. Todo este grupo oxidrilo se va. Este carbono tiene un enlace, dos enlaces, tres enlaces, ¿verdad? Ahora, el carbono diacetal puede tener 4 enlaces, como cualquier carbono, pero ahorita tiene 3, tiene capacidad para un enlace más. Este carbono sigue con sus 4, está tranquilo, pero este oxígeno fue el que liberó el hidrógeno, así que a este oxígeno le falta un enlace. ¿Cómo entra el carbono y el oxígeno? Yo puedo formar enlaces, entonces básicamente este oxígeno que estaba solito, que viene de aquí, va a reaccionar con el carbono que aquí le faltaba en el enlace. ¿Qué se liberó? El hidrógeno de este oxígeno quedó solo y el OH de este carbono también quedó solo. OH más H, ¿qué me da? Agua. Entonces, cuando yo uno dos moléculas, dos hidratos de carbono, básicamente libero una molécula de agua y se forma un enlace glicosídico. Empezamos a ver más. ¿Okay? Formo dos hidratos de carbono a través de un enlace glicosídico. Esto se da gracias a la unión del oxígeno entre el carbono diacetal, que es el carbono 1, y el oxidrilo del carbono adyacente del otro hidrato de carbono, liberando una molécula de agua. ¿Cómo los hidrolizo? Poniendo agua. Si pongo agua, se hidrolizan y se da el proceso reverso. ¿Queda claro? O sea, ¿Dónde está el carbono diacetal de la otra molécula? Aquí en la... No es hemiacetal con hemiacetal, por si acaso. ¿qué? Bien. Siempre es el hemiacetal que pierde el grupo H. No Sí. podría perderlo él. No, es el hemiacetal. Ahora, aquí, por ejemplo, yo no puedo girar esta molécula y que sea hemiacetal con hemiacetal. En este caso es el hemiacetal que va a direccionar la unión y dejamos este otro hemiacetal libre para un tercer hidrato de carbono. Ya tengo un trisacárido y así sucesivamente. Y el tercero que se una se va a unir exactamente igual que este. Y así hasta que tengamos 100 o 500 como el anillo. A esta molécula se la conoce como maltosa, que está en la malta. ¿Qué llamamos el agua? ¿Saben? ¿Mande? Maltín, ¿verdad? Okay. Estas son dos glucosas básicamente. Glucosa más glucosa me da maltosa. Glucosa más fructosa me da sacarosa.
Nombre químico de esta molécula, tienen disposición alfa en el carbono quiral, por lo tanto es alfa. Tienen disposición dextrógena, por lo tanto es alfa de glicopiranosil. Glico porque son glucosas, ¿verdad? El primer hidrato de carbono de la izquierda es una glucosa que está en estructura piranosa, así sería glicopiranosil. Guión, la unión está entre el carbono 1 y el carbono 4, ¿verdad? Guión 1 al 4 de, porque esta molécula ahora también está en disposición de glicopiranosos. Básicamente, nombro la primera molécula y la segunda molécula después. Y en el medio, los enlaces entre qué carbono y qué carbono se están dando. ¿Claro? No es piranosil, lo que es piranosil. Termino esto y nos vamos, ¿ya? No sé. No sé. Por lo tanto, tenemos, más allá de todo lo que hemos... ¿Por qué es piranosil y por qué es piranosa? O sea, ¿por qué? Se dice al primer monosacárido le voy a decir piranosil porque es como un aditivo del segundo. El segundo es el que va a tener el nombre más importante. Entonces este es como El acompañante. el acompañante. Por eso tiene la terminación I. Si estuviera primero la otra y luego ahí sería diferente. Ahora, dentro de todos los disacáridos, ya mencionamos que los monosacáridos importantes eran la 2-desoxirribosa, ribosa, glucosa, fructosa y demás, pero los disacáridos más importantes están, obviamente, la sacarosa, ¿verdad? No voy a entrar más en la química porque ya me están mirando feo. Lo ven el nombre y lo hablamos después en la siguiente clase, pero los más importantes desde el punto de vista biológico, la sacarosa, que es una glucosa con una fructosa, tenemos la lactosa, ¿verdad? Que es una galactosa con una glucosa, la galactosa, y luego tenemos la treosa. Esto es importante conocer porque cualquiera de nosotros pensaría que este enlace se rompe simplemente con agua, ¿verdad? No es tan así. La ruptura del enlace glicosídico es bastante resistente a los ácidos y no tanto a las bases, pero es importante que la mejor manera de romper un enlace glicosídico, o sea, de separar estos disacáridos, es a través de una reacción enzimática. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, personas intolerantes a la lactosa. Aquellas personas intolerantes a la lactosa no tienen la enzima necesaria para hacer esta ruptura. Por lo tanto, el azúcar de la leche, si quieren llamarlo así, o la lactosa, entra completa al cuerpo y el cuerpo no la puede hidrolizar y el cuerpo no es capaz de metabolizar el disacárido. El cuerpo metaboliza monosacáridos, pero para poder metabolizarlos los hidroliza, ¿verdad? El almidón lo hidroliza en diferentes moléculas de glucosa, pero para poder hidrolizar esta molécula en particular necesita una enzima, se llama lactasa. Al no haber lactasa no puedo eliminar ese disacárido y ese disacárido, bueno, causa problemas en todos esos moléculas. Preguntas hasta aquí. Los veo riendo, así que los veo contentos. No, de nervioso. Yo me río en los funerales. ¿No hay preguntas?